Sí, tenemos un invitado, ya lo mencionamos, es don Raúl Villarroel, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ahí está, en Gómez Millas. Ahí está el decano. ¿Cómo está, decano de Hola. la Facultad? Muchas gracias, don Raúl, por conectarse con nosotros. Le agradecemos mucho. Usted sabe, estamos viendo, cambiando de tema, el tema un poquito de lo que del año ya que se cumple del 7 de octubre cuando gente de Hamas, ¿cierto? Atacó, mató a más de 1.200 ciudadanos israelíes y secuestró a más de 100, otros 100 ciudadanos israelíes, pero que convirtió en una respuesta absolutamente desproporcionada, en un genocidio a la gente que vivía en Gaza, destrucción de todo lo material, destrucción de vidas. Se habla de más de 45.000 vidas perdidas, pero sabemos que hay más dentro de los escombros, además los productos de la enfermedad, etcétera. Y usted fue el primero en decir, no, esto a nivel de lo que a mí me toca, universidad, yo no puedo seguir no podemos seguir como universidad, o por lo menos la facultad suya de Filosofía y Humanidades, seguir en un acuerdo universitario con esas universidades que no se oponen a esto. Así que bienvenido, don Raúl Villarroel, gracias por conectarse con nosotros. Gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, buenos días también, digamos, a quienes te acompañan ahí. Estoy Hassan Akran encantado. y Bernardita Rufinelli. Buenos días. Encantado de conversar con ustedes. Me parece muy interesante, digamos, los he visto en muchas oportunidades y creo que vale la pena, digamos, sostener un diálogo, sobre todo en torno de esta materia que es tan importante y que precisamente en el día de ayer, ¿no es cierto?, ya cumple un año, lo cual sin duda alguna, ¿no es cierto?, es un periodo bastante prolongado considerando todo lo que ha acontecido. Sí, ¿cómo llegaron ustedes como facultad a tomar esa decisión? ¿Lo conversaron con los alumnos, lo conversaron con los profesores, lo conversaron con el personal? ¿Cómo se llegó a esa decisión? Porque fueron los primeros acá en Chile, en otros países ya se había hablado, digamos. Sí, bueno, en realidad nosotros teníamos bastante conciencia respecto del sentimiento, ¿no es cierto?, que reinaba en nuestra universidad en relación con el tema, ¿no? Había habido un montón de manifestaciones de parte de todos los estamentos, ¿no?, que eran indudablemente de condena respecto de los hechos que estaban ocurriendo. Entonces, cuando, digamos, recibimos nosotros como decanato, ¿no?, la solicitud de parte de la organización estudiantil de nuestra facultad de suspender las relaciones, digamos, que teníamos con universidades israelíes, particularmente la Universidad de Berea de Jerusalén y la Universidad de Tel Aviv, bueno, deliberamos ciertamente de manera previa y llegamos a la convicción de que, en definitiva, por lo menos un par de razones, era completamente atendible la solicitud que el grupo de estudiantes, ¿no es cierto?, organizados nos estaba haciendo. Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque, digamos, correspondía sin duda alguna, ¿no es cierto?, dar una señal respecto de nuestra posición frente al conflicto, que indudablemente era de condena, ¿no es cierto?, de lo que a esas alturas ya constituía un verdadero genocidio, indiscutiblemente, ¿no es cierto?, y tal como hasta por, digamos, parte de las propias Naciones Unidas, ¿no es cierto?, y de la relatora albanesa ya había sido determinado como tal. Y también, ¿no es cierto?, en segundo lugar, porque esos acuerdos de cooperación que nosotros habíamos suscrito muchos años atrás, ¿cierto?, más de 20, en realidad estaban completamente inactivos. Nunca se habían activado y nunca habían tenido, digamos, materialidad. Por lo tanto, existían de una manera un tanto ficticia. Entonces, si en un momento determinado, ¿no es cierto?, la fuerza de las circunstancias a nosotros de algún modo nos impulsa a adoptar una decisión, con mayor razón esa decisión, ¿no es cierto?, teníamos que asumirla en la medida en que efectivamente, ¿no es cierto?, estábamos de algún modo colaborando con unas universidades que además, ¿no?, habían sido objeto de unos severos cuestionamientos a nivel internacional por una serie de participaciones que habrían tenido, ¿no es cierto?, de dudosa naturaleza en circunstancias concomitantes con el conflicto. Entonces, no dudamos nosotros, sinceramente,
Pese a que sin duda alguna era una posición que estábamos asumiendo de manera, podríamos decir en este caso, unilateral, ¿no? No alineadamente con lo que estaba ocurriendo precisamente en nuestra universidad, lo cual generó algunas diferencias, ¿no es cierto?, con nuestras autoridades, pero que nosotros supimos de algún modo explicar y fundamentar, ¿no es cierto?, debidamente en su momento, qué es lo que me permitía hacer, digamos, ante el Consejo Universitario en un momento posterior, ¿no es cierto?, a la decisión que comunicamos públicamente. Hassan. Sí, yo tengo esa duda acerca de el hecho que no ha habido una decisión más general de la Universidad de Chile y otras universidades en este país sobre la cooperación académica con universidades israelitas. Es bien complejo el tema de presionar a un Estado, una sociedad que está con ánimo genocida, pero lo que corresponde al mundo académico, por lo menos, es tratar de enfrentar en lo que le corresponde, los convenios, las cooperaciones de investigación y ese tipo de cosas, actuación de parte de universidades que claramente está en contra del espíritu de debate, el espíritu de mínimo de lo que es el espíritu de la universidad. Específicamente sabemos la Universidad Hebreo de Jerusalén, ¿cierto?, que es la que suspende a la muy distinguida académica feminista palestina, la profesora Shalom Kevorkian, que da una entrevista en televisión. La universidad la suspende por las opiniones que ella tiene y posteriormente la detiene la policía y la universidad tardíamente la empieza a defender. Pero sí, tenemos una situación donde universidades suspenden académicos por sus opiniones políticas o sociales. Ella es profesora de Derecho y opinó acerca de la situación judicial de los ataques de 7 de octubre. Y por eso la suspenden y después la policía la detiene. Eso no es un sistema universitario con el cual uno puede decir, bueno, tenemos relación académica, pero parece que hay ciertos sectores como la Facultad de Filosofía que sí ha tomado esta decisión, pero me cuesta entender por qué no es más universal eso. Sí, bueno, yo creo que, digamos, para la universidad en su conjunto y para las autoridades superiores de la universidad, en realidad no era tan simple adoptar una decisión de semejante, ¿no es cierto?, radicalidad, porque sin duda alguna hay una compleja situación que es necesario evaluar. Yo, digamos, nunca me pronuncié respecto de, ¿no es cierto?, la prescindencia con la que actuó, ¿no es cierto?, la autoridad superior de la facultad, porque creo que estaba en su derecho, ¿no es cierto? Lo que hacemos en las facultades de alguna manera no tiene por qué estar completamente, ¿no es cierto?, subsumido en las directrices que se puedan, digamos, establecer como lineamientos de acción en el nivel superior, en el nivel central de la universidad. Creo que yo, de hecho, parte de la argumentación que yo esgrimí ante el Consejo Universitario se fundamentó principalmente en la diferencia entre autonomía y dependencia, ¿no es cierto? Porque nosotros, reconociendo enteramente la dependencia administrativa, ¿no es cierto?, normativa, incluso científica, en la que estamos respecto de la misión y la visión de la universidad, reclamamos nuestro derecho a actuar con autonomía, fundamentalmente entendiendo que somos una facultad de humanidades donde se piensa, ¿no es cierto?, y gran parte de nuestras preocupaciones y dedicaciones tienen que ver con materias que en definitiva están íntimamente vinculadas con el conflicto político. En este caso con el conflicto político, ¿no es cierto?, palestino-israelí. Entonces, de hecho, acá en esta facultad hay un gran número de investigaciones vinculadas con la temática. Particularmente nos hemos dedicado en forma histórica, ¿no es cierto?, a asumir como tarea nuestra la reflexión en torno a los derechos humanos y una serie de otras materias de la misma naturaleza. Entonces, bueno, nosotros creímos en ese momento, lo seguimos creyendo, que teníamos la autonomía para poder pronunciarnos, ¿no es cierto?, en relación con nuestras convicciones, independientemente de que no por ello íbamos a desconocer nuestra dependencia respecto de la autoridad central, pero entendiendo que en la idea de universidad la autonomía es una cuestión fundamental y por lo tanto, ¿no es cierto?, ese derecho a actuar autónomamente, a pensar con autonomía, tenía que sernos, ¿no es cierto?, reconocido. Y por eso lo reivindicamos, ¿ya? Ahora,
si la universidad, ¿cierto?, en su conjunto como institución, en función de sus autoridades superiores, ¿no es cierto?, no adoptó la misma decisión, bueno, nosotros también, ¿no es cierto?, entendemos que eso puede ser legítimo e indudablemente, ¿no es cierto?, tenemos que respetar esa posición, a pesar de que se haya diferenciado de la que adoptamos nosotros, Sí, ¿no? decano, Sí, sí, a ver, ustedes tienen interiormente el Centro de Estudios Árabes también, dentro de así su es. entonces hay un elemento ahí que da una fuente de estudios permanentes del tema de forma mucho más profunda. Eso es un elemento. Y lo segundo, perdóneme que se lo diga, pero me sorprende que ahora estén hablando de autonomía. ¿No se sabe hace 100 años cuánta autonomía tiene cada facultad? Perdóneme que se lo pregunte, pero si ingeniería quiere opinar de un tema no sé qué, o medicina quiere esperar un tema de no sé qué que tiene que ver con su campo. O sea, perdón, pero ¿por qué me dice usted que ahora están descubriendo la autonomía en las facultades? No lo quiero cuestionar, quiero que me lo explique porque en el fondo yo habría pensado hace mucho rato que ustedes tienen esa autonomía como facultad de ver en temas sociales y en temas que pasan donde ustedes son los expertos, tienen un centro de estudio árabe, o sea, por favor, o sea, ¿qué más profundo? ¿Qué más? Entonces, esa autonomía la están descubriendo ahora, no está en los estatutos, perdóneme que se lo pregunte así, pero estoy sorprendido. Sí. Bueno, evidentemente, ¿no es cierto?, la función, la participación del Centro de Estudios Árabes fue fundamental porque de alguna manera constituyeron, ¿no es cierto?, informantes claves para la decisión que nosotros adoptamos. Fuimos provistos, de hecho, ¿no es cierto?, de una serie de antecedentes que para quienes no nos dedicamos, digamos así, pero de manera definitiva, ¿no es cierto?, a la investigación sobre el conflicto en particular, y eso es materia, ¿no es cierto?, de investigación específica, resultaba muy difícil estar, digamos, al tanto de una serie de pormenores que están registrados, incluso documentados, pero que, digamos, habernos tomado el trabajo de haber iniciado esa investigación documental nos habría demandado un tiempo, digamos, muy extenso. Entonces, evidentemente dialogamos, ¿no es cierto?, con los expertos en la materia, los que llevan muchos años, digamos, encargándose de conocer esta situación y por derecho propio, ¿no es cierto?, participar efectivamente en la reflexión que corresponde al tema. Eh, por lo tanto, nosotros podríamos decir que teníamos antecedentes para poder opinar, para poder de alguna manera decidir, ¿ya? Ahora, reivindicamos la autonomía precisamente por lo que estás señalando tú, no por el hecho de que nosotros estamos absolutamente convencidos de que es un pilar fundamental de la universidad en términos generales y particularmente de la Universidad de Chile en tanto institución pública. Es decir, nosotros entendemos que la autonomía es un ejercicio que se lleva a cabo, ¿no es cierto?, en cada uno de sus actos. Por lo tanto, independientemente de la dependencia en la cual estamos, ¿cierto?, que puede ser moral incluso, ¿ya? De todos modos, esa autonomía nos confiere el derecho a actuar, ¿no es cierto?, de manera, en algunos casos, unilateral, sin transgredir precisamente, ¿no es cierto?, eso que es tan fundamental en la universidad, que es la idea de misión y la idea de visión, ¿no? Nosotros creemos estar todavía adheridos a esa misión y a esa visión en la medida en que reivindicamos la autonomía y adoptamos la decisión entonces de suspender esos convenios por las dos razones que yo señalé con anterioridad, porque las circunstancias, ¿no es cierto?, lo ameritaban plenamente, sin lugar a dudas, y además porque los convenios efectivamente no tenían ninguna vigencia prácticamente, ¿no es cierto?, a esas alturas. Sí, mire, lo que pasa es que yo voy, a ver, el Consejo Superior de la Universidad entonces aceptó la postura del decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades por la explicación que usted dio. O sea, no hicieron más solitas, por decirlo en términos más comunes. Hubo presión, la rectora no dijo la señora Debes que no iban a romper relaciones ellos con esas universidades, porque por varias razones. Hay algunos que sostienen, por ejemplo, que tiene que mantenerse la conversación con alguien para poder influir, que lo cual, perdóneme que se lo diga, pero eso es mentira. Aquí la universidad no hace nada frente a un presidente norteamericano que chasqueando los dedos termina el problema. Entonces, eso es como medio... yo lo que potencio y lo que digo que usted tiene razón es, usted dijo, y lo dijo yo creo que con mucha claridad, es un signo, es un símbolo, es una señal, ¿no?, clarita de la posición contra el genocidio. Entonces, me parece a mí que eso es diáfano, es transparente. Es bien... ¿Sí? Sí.
Yo me acuerdo de la columna de Daniel Matamala en La Tercera, combatir un criminal, mostrando una vez más su ignorancia supina con todo tema relacionado con un respeto básico a derechos humanos, porque cuando se toca justamente defender los derechos humanos contra los grandes poderes, no está dispuesto. Y el argumento de Matamala, basado en su profunda ignorancia de cómo funcionan las universidades en Israel, él dice: la academia en Israel está empujando por la paz, quizás más que cualquier otro segmento de la comunidad israelí, dice Ran Barkai, profesor de la Universidad de Tel Aviv, que tiene un convenio con la Católica. Cortar relaciones con universidades solo daña las opciones de lograr la paz. El mundo universitario israelí ha actuado con una censura más brutal que la estadounidense, donde han detenido a profesores, como dije el ejemplo de la profesora Shalom Kevorkian, que es profesora de la Universidad de Londres, por eso salió así como la defensa, pero hay muchos otros académicos palestinos que reciben lo mismo, y la defensa institucional del mundo universitario, cero. No, más bien están censurando el silencio de las universidades israelitas. Es lo que se nota. No están de ninguna manera empujando por la paz. Y el concepto de boicot cultural que hicieron en Sudáfrica por lo mismo, porque las universidades sudafricanas no dejaban que habían estudiantes de piel negra, no dejaban que los blancos que se pusieron a apartheid pudieran hablar. Un montón de académicos progresistas y fueron silenciados. Entonces hay historia en eso. Y empiezan a decir, no, hay que proteger los sectores progresistas. Estos argumentos son falsos, engañosos, pero también responde a una cobardía moral impresionante. No sé cómo eso ha apoderado de toda la rectoría. Bueno, yo creo que, un poco volviendo para reconstruir, sin duda alguna, ¿no es cierto?, nuestra posición discrepaba de una posición, por decirlo así, general, ¿cierto?, del Consejo Universitario, posteriormente a la fundamentación que yo presenté en el Consejo Universitario para dar cuenta de la razón por la que habíamos adoptado la decisión. En realidad no fue compartida, ¿no? El Consejo Universitario emitió una declaración posterior donde, digamos, no se hacía cargo de la decisión que habíamos adoptado nosotros. Yo entiendo que fuimos los únicos que incurrimos, ¿no es cierto?, en esa actitud, y sin embargo, no, a mí francamente no me preocupa. Creo que en la universidad existe la posibilidad de discrepar, ¿no es cierto?, y existe la tolerancia suficiente para admitir que haya, ¿no es cierto?, posiciones disidentes en este sentido, ya sea la nuestra o sea la de los demás. Y por lo tanto, en ese caso, yo creo que nosotros de alguna manera fuimos capaces de poder, digamos, sostener y fundamentar debidamente la razón por la cual habíamos, ¿no es cierto?, adoptado esa decisión, y para mí con eso fue más que suficiente, ¿ya? Porque la decisión se adoptó de igual manera. Eh, Ahora, yo no puedo pronunciarme porque en realidad no estoy informado respecto de cuál sería, digamos, la razón por la cual la rectoría, digamos, no adhirió a nuestra posición y decidió no romper relaciones, a pesar de que, digamos, la rectora de vez fue bastante clara y enfática, ¿no es cierto?, ante la opinión pública para señalar cuáles eran las razones, ¿no es cierto?, que la movían a adoptar esa posición. Eh, y que tenía que ver fundamentalmente con una idea de universidad, según puedo recordar, digamos, de lo que se expresó en ese momento, que consideraba que el diálogo, ¿no es cierto?, era fundamental y por lo tanto prevalecía por sobre la ruptura del diálogo, ¿ya? Y que era mucho mejor mantener, ¿no es cierto?, el vínculo con esas entidades universitarias que suspenderlo. Bueno, en eso es donde nosotros encontramos un punto de discrepancia precisamente, ¿no? Porque sin duda alguna no sé yo hasta qué punto podríamos suponer que haya o verdaderamente un diálogo productivo, ¿no es cierto?, con esas entidades universitarias. Tengo la impresión, y esto es una impresión muy personal, de que, ¿no es cierto?, esa vinculación, por el hecho de haber roto estas relaciones, no se interrumpe con la comunidad académica pensante, ¿no? Porque es muy probable que la comunidad académica pensante, situada al interior de un esquema de dominación, no tenga la posibilidad de expresarse como verdaderamente, ¿no es cierto?, aspiraría a hacerlo.
y quizás haya, ¿no es cierto?, voces disidentes, ¿no es cierto?, al interior de la comunidad de académicos y de académicas que tengan, ¿no es cierto?, un posicionamiento similar al que podemos haber adoptado nosotros en un momento determinado. Pero bueno, eso en definitiva habrá que probarlo, habrá que demostrarlo y de alguna manera, ¿no es cierto? A nosotros siempre nuestra decisión nos deja conformes y satisfechos, ¿no? Nosotros no tenemos duda de lo que hicimos. De hecho, cuando yo lo comuniqué, ¿no es cierto? Luego en nuestro consejo de facultad encontré el más amplio respaldo de toda la comunidad. Por lo tanto, no creo haber incurrido en ningún desliz ni en ninguna equivocación, ¿no es cierto?, al haber determinado, ¿no es cierto?, seguir este curso de acción. Sí, los estudiantes de la Universidad de Chile claramente lo apoyaron, hubo tomas en ese sentido, hubo una comunidad académica también que apoyó esa decisión. Más, la decisión corresponde quizás a una cosa muy chiquitita, como usted bien dice, pero es la visión de decir estamos en contra del genocidio. Voy a plantearle, no sé si tienen tiempo, pero a ver qué opina. Puedo estar hablando lesera decano, ¿eh? ¿Qué pasaría si la Facultad de Medicina se manifiesta respecto del aborto en una nación? ¿Qué pasaría si la Facultad de Arquitectura se manifiesta respecto de un mall que se va a poner en una ciudad, que va a afearlo, que va a hacer todo tipo de cuentas, pero que ese mall le está dando un espacio gratuito a la universidad, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de cosas que sí pueden ser importantes para la universidad en términos de, a veces morales, a veces monetarios, pero que una facultad dice, ¿sabes qué? Hasta este es mi límite. El aborto sí, porque mira, yo tengo miles de estudios para abajo y mira todo esto y mira el embrión, no sé qué, no sé cuánto. La universidad tiene una posición o no. O una facultad de arquitectura que está todo el día viendo qué se construye, qué no, dónde, cuál es el entorno, bla, bla, bla. ¿Esa autonomía está hoy día en la Universidad de Chile? Sí, bueno, evidentemente que sí, ¿no? Pues, si nosotros nos referimos a la existencia de un principio de autonomía, ¿no es cierto?, que se cumple efectivamente en cada uno de sus actos, uno podría decir que efectivamente existe la capacidad de poder manifestarse autónomamente. Ahora, yo creo que la verdadera discusión tiene que ver con el hecho de si a la universidad le corresponde o no le corresponde manifestarse en relación con situaciones de la contingencia, ¿no? Porque eso define el concepto de universidad, ¿cierto? Y lo define en los mejores términos, ¿no? Y creo que ahí hay un campo en disputa, ¿no? Porque hay voces, ¿no?, que se resisten a definir a la universidad como una universidad militante, ¿no? Y que tenga que, algo así como la obligación moral de hacerse cargo de la contingencia, sobre todo de la contingencia política, ¿no? Y tenga que adoptar posiciones definidas respecto de temas que son, ¿no es cierto?, de deliberación, de discusión, que representan dilemas, ¿no?, cuya solución, en cierto modo, es prácticamente inalcanzable. Entonces, quizás desde esas perspectivas, ¿no es cierto?, que la universidad asuma una posición particular, ¿no es cierto?, militante en relación con alguna temática, podría ser un error histórico, ¿no?, que condenara a la universidad, ¿no es cierto?, a sesgarse y a perder su carácter de universidad, ¿no?, de universalidad, ¿ya?, y de prescindencia respecto de esas materias tan específicas. Creo que en este caso, ¿no es cierto?, hay una diferencia sustancial, porque si bien es cierto, aluden a circunstancias semejantes que tienen que ver con la vida, tanto en el caso del aborto como en el caso, ¿no es cierto?, del habitar humano, que sería el segundo, ¿no? En realidad acá estamos en el tercer caso, que sería el que tuvimos que enfrentar nosotros, estamos ante una situación que es completamente indiscutible, ¿no?, y que tiene que ver con una operación masiva de exterminio de vidas humanas, ¿ya?, y que no es objeto de debate, ¿no?, solamente es objeto de condena, no puede ser visto desde otra perspectiva, no hay lugar, ¿no es cierto?, para la vacilación, no hay lugar para poder, digamos, dudar de que efectivamente merece toda nuestra condena. Entonces creo que la gran diferencia, ¿cierto?, que nos exime de alguna manera de caer en esta simple, ¿cierto?, militancia y la adhesión a causas puramente contingentes, tiene que ver con eso, ¿no?, con que aquí hay evidentemente, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se produzca un exterminio, pero de unos niveles, ¿no es cierto?, bueno, no pocas veces visto, pero que nunca, de ninguna manera, por lo reiterados que puedan ser, habría que admitir, ¿no? Entonces creo que entre esas discusiones que tú planteaste previamente, ¿cierto?, y la que nosotros tuvimos que enfrentar, está esa diferencia que define
de alguna manera, ¿cierto? A mi juicio, en favor nuestro el asunto. Raúl Villarroel, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ahí en Gómez Millas. Muchas gracias. Hay comentarios de nuestro público. Nosotros tenemos una comunidad de personas que siempre nos está comentando. Escuchemos esos comentarios, decano, por favor, para después despedirlo con nuestra gratitud. Bueno, aquí está Gladys Pilar Ahumada, que dice: felicitaciones al Departamento de Filosofía por esta decisión. El conocimiento del tema es fundamental para saber la posición a tomar. Tenemos también a Nancy Riquelme, que dice: aplaudo la determinación de académicos como el señor Villarroel. Aunque los demás callen, hay que marcar la diferencia contra el genocidio. Gladys Pilar Ahumada dice: felicitaciones al departamento por esta decisión. Y María Genoveva Ayel dice: gracias por invitar a un gran ser humano, decano de filosofía Raúl Villarroel. Muchas gracias, decano. Espero podemos molestarlo otra vez, supongo, para algún otro tema. Porque es un tema, este tema u otros en el campo de la humanidad y la filosofía, a nosotros nos interesan mucho. El pensamiento crítico es algo que nos caracteriza como programa. Así que muchas gracias, decano, por haber estado y haber aceptado esta invitación esta mañana. Gracias, Daniel, encantado. Gracias, Hassan. Gracias, Bernardita. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.